A esto me refería cuando les hablaba que les iba a mostrar un estudio de un profesor que ha analizado la cultura en más de 70 países. Es el profesor Geert Hofstede, ¿sí? Realizó uno de los estudios más completos sobre dimensiones culturales nacionales y la influencia en las organizaciones. Él es un profesor americano y hizo un convenio con la IBM, que era en su momento una empresa que estaba en 70 países en el mundo, y entonces a raíz de eso estudió la cultura país, porque nosotros cuando hablamos de cultura podemos hablar de cultura país o cultura organizacional, que es la cultura de la empresa. Entonces en esta empresa todos somos transparentes, somos honestos, en esta empresa nos gusta atender muy bien al público, en esta empresa manejamos muy bien la cartera, pagamos a tiempo, son características de la empresa. Y cuando hablamos de la cultura organizacional, hablamos también de cómo se comporta la gente, cómo es la gente, somos cálidos, somos responsables, somos honestos. Entonces ahí hablamos de cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura país o cultura regional, hablamos del país como tal, cómo son los salvadoreños, cómo son los alemanes, cómo somos los colombianos, eso es cultura país. Este señor analizó ambas, la cultura país versus la influencia de esa cultura versus la cultura organizacional, que generalmente cuando son multinacionales de este tipo, pues traen una cultura a ese país donde llegan, no la asumen 100%, porque una gran cantidad de personal es americano y una gran cantidad de personal es del país a donde llegan, esta empresa IBM en este caso. Entonces él analizó todas esas diferencias. Y para eso, aquí les voy a dejar la página, ustedes ya en sus memorias tienen todas estas presentaciones, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que revisen la memoria, que realmente no les falte nada de las presentaciones, que miren que todo esté bien y esté completo. Allí tienen esta dirección, por ejemplo, que es la página web de él, y tienen una gran herramienta allí para todos ustedes, y es que ustedes pueden hacer comparaciones de culturas entre países. Entonces ustedes dicen, ay, voy a ir a España, ¿cómo son los españoles frente a los salvadoreños? Entonces ustedes buscan allí y la herramienta les compara las dos culturas y le dice cómo son los unos y cómo son los otros, para uno prepararse para llegar a ese mercado que uno no conoce. Ha sido también muy criticado Hofstede, porque dicen que él definió 5 dimensiones muy estáticas, y a través de esas dimensiones define la cultura. ¿Y por qué lo critican? Porque hay factores del entorno que también impactan la cultura, ¿sí? Y él no los incluyó, no. Entonces, pero realmente solamente hay 2 personas, digamos, investigadores, y el otro no tiene carácter de investigador realmente porque es un empresario, pero ha trabajado también el tema de la cultura. Pero los más importantes estudios alrededor de cultura a nivel mundial los ha hecho este señor. Entonces, a pesar de que haya sido criticado, pues es lo mejor que tenemos en análisis científico de culturas. ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones son 6. ¿Sí? Realmente las dimensiones son 6. Aquí me falta una que es la última, pero la vamos a ver. Y son distancia de poder. Esta es la medición que tiene El Salvador. Ahora vamos a ver qué significa cada una. Distancia de poder, individualismo versus colectivismo, masculinidad versus feminidad, orientación a largo y a corto plazo, evasión de la incertidumbre, y la otra es indulgencia. Entonces esas son 2, 4, 5, son 6 dimensiones que él trabajó. Algunas no se han medido para algunos países nuestros. Aquí podemos ver lo que nos arroja la herramienta, ¿sí? Él nos mide y nos compara las culturas. Yo le dije, compáreme a los salvadoreños con los alemanes. Dígame cuáles son las diferencias entre ellos. Alemania es el color azul o gris y El Salvador es el color oscuro, es como un café aquí. Entonces podemos ver distancia de poder. Para El Salvador tiene una calificación de 66 y para Alemania de 35. Esto está en un margen de 1 a 100. Entonces, ¿dónde se ubicó? ¿En qué puntaje sacó la cultura? Ahorita vamos a ver qué significa cada cosa de esas, pero les quiero mostrar la generalidad inicialmente. Individualismo versus colectivismo.
para ustedes el 19, para Alemania el 67. Quiere decir que si en esa recta nos ubicamos, nos vemos que estamos separados, ¿cierto? Alejados en esas dimensiones. Masculinidad, 40, o masculinidad versus feminidad, 40 versus 66. Evasión de la incertidumbre, 94 versus 65. Orientación de largo plazo o de corto plazo, 20 versus 83. Indulgencia, 89 versus 40. Es el único país de Centroamérica que tiene todas las dimensiones medidas. ¿Sí? En los otros países no se ha medido esta dimensión, la indulgencia, que es nueva, acabó de salir, y la orientación de largo o corto plazo. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas dimensiones para que podamos entender de una manera más rigurosa las diferencias culturales que existen entre los salvadoreños y los alemanes, y que no sea un mito, ni que sea una percepción, ni que es lo que yo me estoy imaginando o lo que yo creo porque conocí a uno o a otro alemán, sino que este estudio es totalmente representativo de esa población y se pudo generalizar. Cuando hablamos de distancia de poder, ¿qué es distancia de poder? Es la dimensión relacionada con el hecho de que existe desigualdad, de que en la sociedad las personas no somos iguales, y es la forma como nosotros somos capaces de aceptar esa desigualdad. Entonces, si aceptamos que existen jefes versus empleados de segundo y tercer nivel en la jerarquía, si aceptamos que existen ricos y existen pobres, si aceptamos que es normal que esas cosas y esas desigualdades ocurran en una sociedad. Expresa el grado en que los miembros menos poderosos de una sociedad aceptan y esperan que el poder esté distribuido de manera desigual. A eso se refiere el poder de distancia. Entonces, o sea que un alto poder de distancia no es bueno porque significa que aceptamos la desigualdad. Así es. Y los alemanes tienen que tener un bajo score de eso. Muy bien. Así es. Así es. Así es, Salvador. Perdón, es que... Sí, así es. Esa es esta forma como lo analizamos. Entonces, Alemania es una sociedad descentralizada, apoyada en una clase media fuerte. No es la clase alta ni la clase baja, es una clase media que es muy fuerte y la sociedad está apoyada en esa clase media. Descentralizada, no tiene mayores jerarquías, no está el gran poderoso, tiene sus jefes, lógicamente, pero tiene una ventaja muy grande aquí, muy importante, y es que para ellos el líder, por ejemplo, de una reunión, no está marcado porque es el jefe absoluto de la empresa, sino porque es el que más sabe. Entonces, usted puede estar en una reunión con el presidente de la compañía, usted es un ingeniero, pero en esa reunión, si usted es el que más sabe, usted es el líder. Entonces, el liderazgo es mostrado por el conocimiento, ¿sí? No por la jerarquía, ni por el dinero, ni por el estrato social en el que tú te encuentres. Existe una comunicación directa y participativa, es decir, nos decimos lo que nos tenemos que decir, somos concretos y no nos vamos por las ramas, ¿sí? No le damos vuelta al tema. El estilo de reunión es habitual, se reúnen habitualmente en las empresas. Aquí lo del liderazgo que les estaba diciendo, tiene el reto de demostrar conocimientos y es más aceptado cuando se basa en ellos. O sea, yo soy el líder sí porque estoy basado en lo que yo sé, soy el experto. Y es uno de los países en el mundo con menos distancia de poder. ¿Cómo somos los salvadoreños? El Salvador es una cultura más centralizada y con mayor distancia de poder, ¿sí? Aceptamos más fácilmente que existen todas estas desigualdades y diferencias, y eso hace que la brecha entre ricos y pobres, por ejemplo, en nuestros países sea muy grande. Sí, porque sí, están los que tienen y los que no tienen. ¿Sí? Aquí en Alemania hay una clase media muy fuerte. ¿Ah? Y una clase media muy chiquita. Embatido por ambos extremos. Sí, y por eso cuando se habla de la opinión pública, la sociedad civil, ¿verdad? El peso que eso tiene a nivel político y cómo hacernos escuchar entre los extremos políticos. Pero si eso lo lleva la clase media, la clase educada, y como aquí es reducida, no se oye mucho. Sí, fíjese todo eso cómo impacta la cultura, ¿no? Cómo nosotros somos debido a esto. Y a lo que nos vamos con esto es que cuando yo les muestro aquí,
estamos viendo que hay diferencias culturales, ¿sí? Miren los tamaños de las barras, hay diferencias culturales. Y no es que ellos sean fríos, o que ellos sean orgullosos, o que nosotros seamos humildes, es sencillamente que hay una historia y hay una formación de nosotros como cultura, ¿sí? Como sociedad, que hace que seamos diferentes, y que son diferencias que tenemos que respetar. ¿Sí? ¿Por qué somos nosotros así? Por todo lo que tenemos alrededor y todo lo que viene atrás de nosotros. Entonces, esas diferencias no tenemos que llegar a ser iguales a ellos no van a ser iguales a nosotros, pero tenemos que entenderlas para respetarlas y entender por qué esa persona es estricta, inflexible, rígida, y por qué nosotros somos más bailarines, más culturales, más amables, más metidos, hablamos más. Sí, eso es nuestra cultura. Y eso se llama, en negocio, se llama el alfabetismo cultural. Nosotros somos analfabetas culturalmente. Partamos de ahí, porque nosotros sabemos de nuestra cultura, pero no tenemos por qué sabernos la cultura del otro. Pero tenemos que alfabetizarnos culturalmente. Tenemos que aprender cómo son las otras culturas y cuáles son las razones de las diferencias para aceptarlas. Porque si no entiendo la razón de la diferencia, voy a tener conflicto para adaptarme a esa cultura, porque los veo tan distintos a mí. Digo, pero no puede ser que sean tan duros, no puede ser que sean tan fríos. Pero es que detrás de eso, esos comportamientos tienen una razón de ser, y a eso es que nos referimos con los estudios más científicos. Bueno, la segunda dimensión es el individualismo versus el colectivismo. Los que recuerden, cuando uno estudia el tema político, en la política se dice que hay sociedades que son individualistas y sociedades que son colectivistas. Decimos que las sociedades colectivistas están más ligadas al comunismo o al socialismo, que las sociedades individualistas están más ligadas a las democracias, a las sociedades de libre mercado, habiendo algunas diferencias, pero generalmente así se ve. Entonces, nosotros hablamos del colectivismo como cuando un país reparte todo entre todos por igual. Igualdad, entonces Cuba, Venezuela, entre paréntesis, qué pesar de tener que decirlo así, pero bueno. Entonces, eso es colectivismo. Estados Unidos, Colombia, son sociedades, El Salvador, son sociedades individualistas, donde el capitalismo es aprobado, donde aprobamos que cada uno puede enriquecerse si quiere, porque es su derecho, si lo quiere hacer, y nadie tiene por qué quitarle sus propiedades y sus temas. Aquí, cuando hablamos de este individualismo versus colectivismo, se refiere al grado de interdependencia que una sociedad mantiene entre sus individuos. ¿Qué tanto hablamos del yo y qué tanto hablamos del nosotros? ¿Sí? En las sociedades individualistas, las personas cuidan solo de sí mismos y de sus familiares más cercanos. En las sociedades colectivistas, los individuos permanecen en grupos, cuidando de ellos a cambio de lealtad. ¿A qué se refiere? Nosotros estamos en grupo, trabajando con un grupo porque sentimos que hay lealtad. Si no hay seguimiento o lealtad, también nos podemos ir del grupo. Pero generalmente hay sociedades que trabajan más por el yo, por el nosotros, y hay otras que trabajan más por el yo, ¿sí? Que esa es su vida. Entonces, a esto se refiere la dimensión. Alemania tiene 67, Salvador tiene 19. Es una sociedad muy individualista. Las familias son pequeñas y tienen un enfoque en la relación entre padres e hijos en lugar de otros familiares, ya lo habíamos dicho. Existe una fuerte creencia en el ideal de la autorrealización. Yo puedo, yo soy capaz, yo me basto solo, yo lo puedo hacer. Gran sentido del deber y de la responsabilidad. Si yo tengo una responsabilidad, no se la entrego a otro. Yo soy el responsable y yo tengo que cumplir por eso. La comunicación es una de las más directas en el mundo, siguiendo el ideal de ser honesto aunque duela. Y con esto dar a la contraparte una buena oportunidad para aprender de los errores. O sea, el pensamiento de ellos es: yo tengo que decir lo que pienso y lo que siento porque esta persona tiene que aprender. Yo tengo que ayudarlo. Si está equivocado, entonces te lo dice en la cara: lo que usted dijo no es cierto, así no funciona. ¿Sí? Es lo que piensa, pero te está dando, o eso te quedó malo. ¿Sí? No tienen grises, tienen blancos y negros. Eso no sirve, eso te quedó malo, porque tú tienes que aprender a hacerlo bien hecho. Entonces, esa es su mentalidad. La mentalidad de que el turco es Aragán, de que no sabe trabajar,
pero lo contratan, ¿cierto? Pero van fuertes, o sea, usted aprende a hacer las cosas bien o no puede estar aquí, ¿sí? O no puede ser aceptado. ¿Cómo somos los salvadoreños? ¿Qué dice el estudio de los salvadoreños? Cuenta con un puntaje bajo en esta dimensión en línea con la mayoría de los países de América Latina, o sea, es más bajo que muchos otros países de América Latina. La confianza, la lealtad, las relaciones personales y la creación de redes son esenciales. La familia es sagrada, hablar directamente es considerado grosero, ayudar a alguien a salir de una situación difícil es una prioridad, las relaciones tienen gran relevancia y se dedica mucho tiempo a construir confianza, el estilo de comunicación es indirecta. Es lo que el estudio arroja. Según lo que me están diciendo, de pronto aquí no lo veo tan claro. La creación de redes, puede que no redes empresariales, pero como decía Salvador, el tema de trabajar en conjunto, en el grupo de trabajo sí es importante, sí le dan importancia a eso. Es una sociedad más con valores de más, que tiende más a cuidar las relaciones, a hacer relaciones con nosotros. ¿Sí es así? ¿O cómo ven ustedes? Sí. A veces no nos conocemos y alguien tiene que venir de afuera y que nos lo diga porque imagínense al principio todos dijimos, nah, pero pues que a lo mejor... Están calificados entre los países de América Latina como los más consensuados, los más orientados a la relación, a cuidar al otro, a apoyar al otro, ¿sí? Puede que en los negocios no se den. ¿O fue Por Facebook fue. De campo, no, y es científico, los están actualizando todo el tiempo. Son estudios que se hicieron para mostrar, y por eso se muestra como científico, porque se puede generalizar a la población. No, pero sí, pero realmente esto, así como se está planteando, yo no sé la percepción, pero yo lo leo, no están hablando de Salvador, ¿sí? a ver, yo le daría otra interpretación. Esto es El Salvador ahora, que hemos llegado a un extremo para hacer esto. Por ejemplo, el segundo checkmark, confianza, lealtad y relaciones personales y creación de redes son esenciales. Sí. Si usted no tiene confianza y no hay lealtad, ustedes no funcionarían. Es correcto, después de tratar de salir del huacal de cangrejos, ya estamos hartos y tal vez ya nos cayó el 20 de que la confianza, la lealtad y las relaciones son esenciales. Estimado, ¿a qué nivel? Porque en la calle no lo ven. Quizás en la calle no, en el día a día, pero empresarialmente, ¿será que a los empresarios no les ha caído el 20? Pero, por ejemplo, si ustedes no confían en alguien, no hacen negocios con ellos o no se relacionan. Ustedes necesitan confiar o creer en esa empresa o en esa otra persona para atreverse a hacerlo. O sea, la confianza es esencial. Para ustedes es esencial la lealtad. Si ven que alguien no es leal en el grupo, no pueden trabajar con él. La confianza está entregada por contratos. Claro, No, claro. pero por también darle la protegida, mano, está sellada. ya estamos. está sellada por contrato, pero también hay de que... Pero estamos de acuerdo en que el contrato al final no te sirve para nada, pero si te quiere fregar, te va a fregar. Porque si recomendás, por ejemplo, digamos, yo le pregunto a Luis en su sector, mira, ¿quién me recomendás en esto? Que hay una confianza que él me pueda decir, mira, anda con fulano, ¿verdad? Que esa persona no te va a bajar, no te va a robar, ¿no? Sí, está estableciendo una red. Una red. Cuando ven, o sea, en ese sentido sí. Ajá. Y a nivel familiar, Ahora, digamos como cultura, como país, a nivel de relacionamiento con los otros, porque es que el estudio lo que hace es una comparación entre culturas que son mucho más individualistas a mucho más colectivistas. Lo que el estudio está mostrando es eso. Entonces, en esa comparación, ustedes o todos los latinoamericanos aparecemos mucho más colectivistas que los europeos, por ejemplo. Entonces, entre todos los países que analizaron, aparecemos nosotros mucho más colaboradores, de trabajar en equipo, familiares. Y esas conclusiones son las que están publicadas en El estudio, claro. Pero es que yo siento que eso está muy, o sea, a nivel cultural, familiar, de relación interpersonal, no más. O sea, a nivel tanto- individuo, no tanto sí. A nivel como- corporativo, No, sí, aquí estamos hablando, aunque el estudio muestra también características corporativas, muchas de ellas también son de cómo es la persona directamente. Por ejemplo, hablar directamente es considerado grosero. Decirle la verdad en la cara al otro sí, es grosero. eso es cierto, sí, eso sí. El estilo de comunicación es indirecta. No siempre decimos todo lo que pensamos, sino que o nos quedamos callados o nos vamos por las...
por las ramas. Entre líneas. Entre líneas. Ok. Eso es cierto. Si hay alguien en el grupo o en la familia que necesita ayuda, ayudarlo es una prioridad para la familia. Si lo ayudan, Sí, se da bastante. bueno. Ok, sí, yo creo que en el segundo es donde puede haber alguna diferencia de acuerdo a lo que me han comentado.